activaradio.org, emisora de radio online para profesionales de todos los sectores. Anúnciese con su propia cuña publicitaria o bien póngase en nuestras manos para producir una nueva. Usted solo tendrá que decirnos qué quiere y délo por hecho. Su mensaje llegará literalmente a todo el mundo. Anúnciese en activaradio.org. Contacte por correo electrónico en el buzón publicidad@activaradio.es o por teléfono y WhatsApp al 656 981 607. Anúnciese en activaradio.org. ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, pone a disposición de emprendedores y de empresarios todos los servicios de la internacionalización, las 5 áreas del comercio exterior cubiertas por ACOCEX, Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, 91 290 81 26 y acocex.es. Activa Radio RG. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Como siempre nos encontramos en nuestro programa Integrando Mundos, la voz de tu negocio. Programa transnacional que impulsa y fortalece los vínculos de emprendimiento, empresariales, negocios y culturales entre España, Europa y América. Bueno, hoy día tenemos un programa bastante interesante porque además es de mucha actualidad, como es ya que en un par de días se va a celebrar el Día Mundial del Comercio Justo. Así que vamos a conversar del tema. Para ello contamos, como siempre, con la colaboración de nuestros amigos allí en Perú, con César Villar. Él es ingeniero, catedrático, experto y asesor de muchísimas empresas, experto en todo lo que es temas de productividad y sobre todo asesorando a las pequeñas y medianas empresas para que puedan incursionar mucho mejor y con toda efectividad en el mercado internacional. Muy buenos días por allí, César. Si me escuchas. Bueno, ¿Qué tal? también... Sí, ¿qué tal, César? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Acá ya cambiando un poco el clima, ustedes con el calor que va subiendo y nosotros con la temperatura y la humedad que también va subiendo, y más bien calentándose más el ambiente en el tema político. Bueno, aquí también ya calentándose a nivel de la temperatura, digamos, ambiental, ya está prácticamente casi el verano ya estos días ha empezado, justo ayer empezó el tiempo a estar bastante caluroso, ya prácticamente las chaquetas ya están casi de adorno. Refresca un poquito por las tardes, noches, pero en líneas generales ya está empezando el calor, así que esperemos que el tiempo ya cambie totalmente, que ya apetece ya un poco de calor y un poco de piscina, que ya falta poco. Sí, un poco de agüita hace bien. Sí, así es. Bueno, hoy día vamos a hablar un poco y a conversar sobre el tema del comercio justo, a raíz del Día Mundial del Comercio Justo que se va a celebrar en un par de días. Bueno, yo quiero recordar un poco, ¿no?, sobre lo que era en sus inicios. Prácticamente del comercio justo es un concepto que se viene trabajando y hablando muchísimo ya prácticamente desde hace 50 años y un poco más. En Estados Unidos empezó un poco, ¿no?, que era la idea sobre todo, ¿no?, de poder hacer algo distinto o algo diferente, ¿no?, de lo que era el comercio tradicional, ¿no? Entonces se empezó a hablar muchísimo de lo que era el comercio justo, bueno, varios nombres, ¿no?, entre ellos lo que es sobre todo el Fair Trade, y luego aparecieron como siempre unas que también pues certificadoras de lo que era el comercio justo, se empezaron a homogenizar criterios de lo que podría ser el comercio justo y qué no, ¿no? Porque no es solamente
que una empresa diga que está haciendo un comercio justo, sino que además que detrás de ello hay una serie de criterios, evaluaciones y certificaciones que finalmente nos llevan a decir que esta empresa o este producto, esta producción está, digamos, en el marco de lo que es el comercio justo, ¿no? Entonces, es un poco eso y sobre todo, ¿no? El nacimiento de esta idea es para también, pues, poder de alguna manera mejorar tanto el tema desde la producción, ¿no? Porque hablamos, ¿qué tal? Buenas tardes, ahí se unió con nosotros nuestro compañero Fernando Aliaga, eh, él también es economista, asesor también todo lo que es de temas empresariales, sobre todo con mucho conocimiento aquí en el mercado europeo y el mercado latinoamericano. Estábamos Hola, hablando... hola Fernando, ¿qué Jesús. tal? ¿Cómo estás? Hola César, ¿qué tal? Buenos días por Perú. Pues nada, aquí nuevamente una semana más, a ver si arreglamos un poco el mundo así como está. Así es. Para ello justo habíamos elegido un tema bastante interesante y bastante en vigencia, ¿no? Que es hablar un poco de lo que es el comercio justo, ¿no? Entonces, el famoso Fair Trade que de alguna manera tuvo muchísimo impulso ya hace muchos años y lo sigue teniendo, ¿no? Entonces, y ahora, post pandemia, parece que está recuperando otra vez muchísima más fuerza, ¿no? Entonces, hablábamos de lo que era en los inicios del comercio justo, ¿no? De que era de alguna manera para hacer algo distinto, algo diferente de lo que se venía haciendo el comercio a nivel mundial, ¿no? Entonces, la sobreexplotación, la sobreproducción, la sobreexplotación en todos los sentidos, ¿no? De tierras, de gente, de personas, de trabajadores, movimiento de capitales, de forma indiscriminada, y muchas veces no se tenía en cuenta todos los procesos que tiene el proceso, digamos, el proceso productivo, valga la redundancia, ¿no? Entonces, llevarlos de la mejor manera y también, pues, en las personas, finalmente detrás de un producto, de una producción, de una fábrica, de un café, de un pantalón, de un zapato, detrás de eso hay personas, ¿no? Que realizan un trabajo, ¿no? Entonces, se empezó a tomar una serie de criterios, digamos, homogenizar criterios para que algo sea realmente denominado comercio justo y no cualquier cosa sea denominado comercio justo, ¿no? Pues entre ellos hay muchos criterios, pero entre ellos pues se hablaba mucho de lo que era salario justo, ¿no? O sea, solo se puede tener un comercio justo cuando las personas que desarrollan un determinado trabajo pues pueden tener un salario justo o un salario digno, que después la OIT incluso acuñó a sus propios principios lo que era el trabajo digno, dignos y justos, ¿no? Entonces, cosas que han venido cambiando, ¿no? Luego también tenemos, ¿no? Que no puede haber un comercio justo si en ese proceso productivo, digamos, han intervenido manos infantiles, ¿no? Lo que era la explotación infantil, ¿no? Entonces, todos sabemos y conocemos y hemos escuchado en muchos países donde quizás lo más conocido es el tema de la maquila, el tema del tejido, el tema textil, ¿no? Juguetes, cosas así, donde intervienen muchísimo los niños, entonces, y son sobreexplotados los niños, ¿no? Entonces, también se empezó a diferenciar eso y sobre todo ponerlo, visibilizarlo, que era un poco la idea, y de alguna manera cambiar esos criterios, ¿no? No sé, yo he tenido acá en Perú, cuando recién la universidad, en el 2000, contacto con el comercio justo, pero en esa época el comercio justo, de lo que pude observar, porque vi experiencias de unas señoras de una parroquia en la Avenida Perú, que se unían todas para tejer, y esos tejidos los mandaban a Inglaterra y a Australia. Pero siempre pensé que el comercio justo llevaba a una reunión de tías con plata, ¿no? Que se reunían los sábados y comenzaban a comprar. Pero después vi también gente artesana, un grupo de mujeres que comenzaban también a sacar productos hacia estos mercados, Francia e Inglaterra, y siempre dentro de la categoría del té de tías, ¿no? O sea, exporto porque tal día va a haber una reunión
Pero cuando acá en el Perú se da determinadas condiciones, como es las exportaciones por pequeños lotes que hace actualmente la compañía de correos, ¿ok? Exporta Fácil, vi que esto comenzó a tomar otra dinámica. ¿Ok? Ya las señoras del tejido desaparecieron, ¿no? Porque el grupo humano que compraba en Inglaterra se desintegró. Pero las señoras que de una u otra manera perduraron, utilizaron estos mecanismos de exporta fácil de lotes pequeños y comenzaron a generar una dinámica. Exportaban a alemán, justamente le conseguimos un cliente alemán que le comenzaba a dar continuidad y estas señoras fueron avanzando porque las certificaciones de comercio justo no es que han nacido justo junto con el comercio justo, las certificaciones se dan después. Entonces es importante cómo las certificaciones para el comercio justo comienzan a ayudar, ¿no? Yo me he encontrado, por ejemplo, en la selva, cooperativas cafetaleras que tienen este trade, no me acuerdo, Stake Juice, las certificaciones de comercio justo. Free. Fair Trade, sí, de comercio justo y cómo genera la dinámica para poder entrar a determinados mercados que buscan justamente ese tipo de certificación, que lo que tú estás comprando realmente están pagando bien a la gente, ¿ok? No hay niños que están dentro del proceso, ¿ok? Y estás obteniendo un producto de calidad, ¿no? Siempre mirando al mercado. Y mi concepción de té de tías pasó a este 2000 en una dinámica para atender un nicho especial de mercado que paga justamente por ese, y la organización que después esos ingresos los redistribuye entre la gente. Hombre, Interesantísimo. lo que dice César, pues tiene mucha razón, porque realmente ya el comercio justo tiene unos orígenes a lo mejor remotos, ¿no? Porque si consideramos el comercio justo como algo que tiene que ser asequible a todos y para todos, los orígenes, vamos a ponernos, si lo ponemos en contexto, aquel agricultor o aquel cazador que vivía aislado del pueblo cercano, a lo mejor en la antigüedad, cuando era autoconsumo, todo lo que podía producir, había cosas que no podía obtener. Entonces, llevaban las cosas que producía él, se iba al mercado local más cercano e intercambiaba, el famoso trueque, ¿no? Uh-huh. Y intercambiaba valorando su producto con el de otros que no tenían ningún tipo de semejanza, ni eran iguales, ni nada, simplemente porque yo necesito esto y se lo doy al que tiene algo que yo necesito y yo le doy lo mío que le puede necesitar. Entonces, ese para mí, es una opinión muy personal, es el inicio del comercio justo, porque nada más justo que esto. Yo valoro lo mío, tú valoras lo tuyo y intercambiamos. ¿Cuándo viene lo del free trade, por ejemplo? Eso ya viene mucho después, como decía César, porque al principio, pues eran las pequeñas, se juntaban 3, 4 personas sin ser cooperativas, las tejedoras que decía César, sin ser una cooperativa, pues tejían para alguien que les quería comprar y que lo mandaba a Inglaterra. Lo mismo ocurría pues para alguien que le interesaba un producto determinado, un pueblito que lo vio de casualidad cuando estuvo de viaje y lo quiere comprar a los 4 o 5 artesanos que lo producen. ¿Cuándo viene, digo yo, el gran problema del comercio justo? Cuando las ONG se hacen cargo de estructurar todo y buscan mercados. Las ONG, por más ONGs, tienen que ganar dinero, tienen que pagar a la gente que trabaja dentro de las ONG. Ya conocemos cuánto ganan las grandes ONGs, ¿no? Que hubo un problema muy serio hace algunos años aquí y en todo el mundo con algunas ONGs inmensas, muy grandes, que son prácticamente unas transnacionales. Tiene su motivo, necesita buenos ejecutivos para que pueda funcionar la ONG. Me parece muy bien que le paguen un dinero, pero oye, la ONG tiene un cometido, un origen, un punto que no es el lucro, ¿no? Sin beneficio de lucro, bueno, pues hay que dejarlo entre comillas.
Cuando estructuran todo el tema del comercio justo, ya comienzan a decir, bueno, pues oye, el sello de comercio justo, el famoso Fair Trade, cuesta dinero. Ujú. Para que un grupo de cooperativas se pueda certificar, pues o pagan sí o sí la certificación. A lo mejor Y estamos Fernando, hablando, pero Fernando, ¿qué tan justo es esto de la Fair Trade? Porque al final de cuentas, pucha, que si no tienes los 20.000 o 30.000, al final no puedes certificar y tienes que por eso, buscarte a otro que sí lo tenga y ese otro que sí exactamente, lo tiene te genera es que, es que, determinadas cuestiones de servidumbre, ¿no? es que las empresas que van a comerciar precisamente con esos productos que provienen del comercio justo, también se certifican, ¿no? Y Ujú. tenemos casos muy claros de empresas de hostelería, empresas de todo tipo, que han pagado su certificación, que les ha costado dinero, y ellos también quieren que a los proveedores de comercio justo los certifiquen, si no, no entran al negocio, porque no deja de ser un negocio. ¿Y qué ocurre, como dice César? ¿Tienen el dinero las cooperativas o los grupos artesanales para certificarse? A veces no, porque a veces ese dinero, al ser, no estoy muy seguro si es 20.000, pero yo creo que son en torno a los 2.000 o 3.000 euros, no estoy muy seguro. Pero hombre, no deja de 12, ser un dinero, 12.000 soles. no deja de ser un dinero que hay que aprovecharlo dentro de la organización de la cooperativa o del Ujú. grupo artesanal, porque si no, hombre, tampoco es que, y más ahora, ya llevamos un año y medio bueno, un año y medio del COVID. Y esto ha venido a quedarse, esto no se va a ir. Entonces, ¿cómo va a sobrevivir esa gente, ¿no? El comercio justo. Claro. Va a No, tener que a lo mejor dar un paso atrás y no, buscar Yo- su propia gente. pero a ti, creo que Jesús, muchas veces cuando hablamos del comercio justo nos olvidamos de lo que plataforma el comercio justo, que es la economía solidaria. exacto. Entonces, Exactamente. esa parte de la economía solidaria en la que buscamos atender al mercado, pero de qué manera todos los beneficios que se puedan generar, los agentes económicos dicen, ok, vamos a agarrar y voy a pagarle lo justo, Claro. ¿ok? Y poder generar, porque la economía solidaria, ¿qué busca? La equidad, ¿no? Así Hay, es. hay índices de equidad y tú te das cuenta, pues, que, pucha, que es tan grande en algunos países que es increíble, donde mueven café, están dentro de la economía solidaria, son los que más utilizan esos métodos, pero los niveles de equidad, de equidad ya no brillan por Hombre, su es que yo creo ausencia. que se ha perdido, ¿no? La esencia del por qué se crea, pues realmente no es que se haya creado el comercio justo, sino que es una alternativa al comercio, Ujú. ¿no? Se ha canalizado. Finalmente es un nicho de mercado el comercio Sí, justo también, ¿ah? Porque el comercio justo de alguna manera existe porque hay determinados compradores que van a comprar bajo determinados criterios. Criterios, sí. Así como alguien dice, yo puedo ir a comprar patatas al mercado, ¿vale? La que me sale en el supermercado, una bolsa, etcétera. Pero hay gente que dice, yo necesito las patatas, pero yo las voy a comprar de alguien que elabore, por ejemplo, o que tenga la producción en patatas en un sistema cooperativo. Es un nicho de mercado. O alguien que diga, yo patatas las compro, pero que sean ecológicas. Ajá. Y ese Es es otro nicho de mercado. ahora Pero Jesús, no olvidemos Jesús, una cosa, ¿eh? Perdón, no olvidemos una cosa, a lo que dice Jesús, por ejemplo, no olvidemos que todos los generadores de productos de comercio justo, las cooperativas, uh-huh, tienen que tener claro una cosa, que precisamente en los tiempos actuales, vamos a hablar antes del COVID, ¿no? En los tiempos antes de COVID, no tenían que recibir ninguna subvención ni ninguna ayuda para poder adaptarse a lo que es comercio justo, porque precisamente los costes de ellos iban a ser lo que eran, uh-huh. iban a salir con un precio determinado y que no tenían por qué reducirlo porque eso era realmente lo que se estaban gastando. Y su precio puede ser más alto que a lo mejor cualquier otro producto similar, pero precisamente al ser un tema solidario, con equidad, pues no tenía, que se supone que se repartía, que había igualdad entre los trabajadores, ¿no? Ese era el precio justo. Oye, pues entonces
dijeron, pues no hay ni ayudas ni subvenciones porque si no ya no sería justo. Y tú Pero, sales con tu precio al mercado. Y a veces no es compatible. Te voy a decir justo con lo que acabas de comentar esto, Fernando. Precisamente casi todos lo que existe actualmente en todo lo que es comercio justo, en realidad viene impulsado por una serie de ONGs y por otro lado empresas, que en parte la responsabilidad social de las empresas es precisamente fomentar el tema del comercio justo en determinados productos, ¿no? Y lo mismo, las ONGs, una serie de proyectos, bueno, como sabes, yo también he tenido muchísima experiencia en el trabajo de ONGs, hemos manejado muchísimos proyectos de comercio justo en varios países, ¿no? Como Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, República Dominicana. Entonces, subvencionados incluso aquí por la Agencia Española de Cooperación Internacional y muchísimos organismos de aquí de España, hemos financiado muchísimos proyectos ligados a lo que es el comercio justo, ¿no? Entonces, no es que no tengan subvenciones los proyectos de comercio justo, sí los tienen, y tienen ayuda, y en algunos casos ayudas sostenidas, ¿no? No solamente un proyecto puntual de un año, sino que hay proyectos de comercio justo que tienen quizás una vida de 3 o 5 años de apoyo constante, ¿no? Incluso, ¿para qué? Porque lo que se tiene que hacer es ayudar a que esas, vamos a suponer, un pequeño cooperativa de agricultores, ¿no es cierto? Ellos en el mercado, esa pequeña cooperativa, nunca van a ser capaces de competir con el mercado, ¿no? Si ellos quieren impulsar su negocio, digamos, de agricultura, ya sea de plátanos o patatas, etcétera, ¿no? Entonces, competir con una producción extensiva, digamos, que se maneja de otra manera, de otra forma, ¿no? Entonces, es difícil que ellos puedan competir. Sí, pero no confundamos, Jesús. Yo estoy de acuerdo con eso, pero yo estoy seguro, mira, de que lo que hacíais vosotros no era ayudarles a producir, sino ayudarles a que formen una estructura, en teoría empresarial, para que puedan formarse y para que puedan capacitarse para poder salir con su producto. O sea, yo creo que no le dabais ayuda a que toma dinero para que siembren o toma dinero para que saques tu... No, era a formarse. Capital de trabajo, formar capital de trabajo. A estructurarse como una organización capaz de producir. Bueno, en realidad uno por el comercio justo abarca muchísimo, porque claro, estamos hablando incluso desde la preparación de la tierra para poderlo preparar, digamos, sin la utilización de mayores insecticidas, el riego para no utilizar el riego por inundación, sino un riego por aspersión. Darle todos los argumentos para que se formen, para que se informen. No, y también sepan cómo trabajar. Pero Jesús, Fernando, pero justamente siendo comercio justo, acá lo que estoy percibiendo en estos últimos 10 años es cómo el comercio justo se va alineando y se va ligando a los temas ecológicos y medioambientales y de conservación. Pero si tú te pones a pensar por qué se comienza a alinear porque hay un segmento de mercado que está dispuesto a consumir productos que tengan esas características y que paga por esas características medioambientales, porque si yo voy a agarrar y voy a hacer este mouse para meterlo al sistema de comercio justo, yo tengo que asegurar que la energía que utilizo para esto es energía solar. No estoy utilizando la energía convencional y que la mano de obra que me ayuda a esto tiene una participación directa, no solamente en su salario, sino también una retribución por algún motivo, por alguna causa. Yo he visto, por ejemplo, interesante, me quedé pasmado en un especial de la Deutsche Welle, en el cual una empresa, una cooperativa en Yucatán, producción de café, lo vendía, creo que el quintal lo vendía a más de 250 euros. Pero ¿cuál era el punto? Que el transporte lo hacían en barco de vela. Lo hacían en barco, salía de Yucatán y de ahí Pero la gente, por ese conocimiento de que se estaba utilizando una energía no convencional para el transporte, no contaminante, ya estaba dispuesto. Y fíjate, por ejemplo, tuve la reunión con nuestro amigo Marcelo,
Ajá. ¿no? ¿Te habrás comido los chocolates ya? Riquísimos. Pero si tú te comienzas a pensar el rol que cumple Marcelo con respecto a toda esa masa de cooperativas y de procesadores, en el cual es interesante, por ejemplo, desarrollar los sellos dentro del comercio justo para decir el valor agregado que tiene el producto desde que esté en el campo hasta que llega a la transformación en donde ese café, que el café, dicho de paso, excelente, realmente son los 88 puntos. ¿Ok? Probé el café. O sea, también has probado café. Joder, has hecho todo el circuito completo, ¿eh? O como Pino. Pero mira lo interesante que es todo este tramo para poder agarrar y poder posesionar sus chocolates, el café, el cacao o las otras cosas dentro del tema del comercio justo, ¿ok? En donde tú certificas toda la cadena de suministros hasta que llegue al que está dentro de este tema. Ya, ¿Y en cuánto valor puede comenzar a tener su chocolate? ¿Okay? Yo siempre he pensado que, por ejemplo, el comercio justo, como he dicho antes, ha existido siempre. La gente llevaba sus productos cuando necesitaba que intercambiarlos por otras cosas, ¿no? La moneda mató el comercio justo. Aparte de la moneda, ¿cuándo surge la gran controversia con el comercio justo? El comercio justo es pues, una alternativa, como decía antes, de equidad, de que te la igualdad, pero ¿cuándo ocurre la controversia? Cuando el comprador quiere que ese comerciante que le ha vendido le siga vendiendo cada vez que él quiera comprar, ¿no? Y que sea sostenible. Pero que el comercio justo, la definición de comercio justo es yo vendo cuando puedo, no necesariamente cuando quieran que les venda, porque realmente yo tengo una producción muy limitada y la vendo. El que me quiere comprar, que me compre. Si no es sostenible, pues el que quiera comprar, que compre a otros que también vayan produciendo en otros momentos. Pero si ya quieren que yo les sirva periódicamente y de forma sostenida, yo tengo que tener una organización, una estructura, una forma de trabajar, un know-how que me ayude. Entonces, ahí ya viene un poco la controversia, ¿no? Entonces, yo creo que las ONG intervienen precisamente porque dicen, no, esto es un movimiento social y un movimiento político. Tenemos que luchar contra la pobreza de ese agricultor o de esa persona que está creando ese producto, que está poniendo el producto, y no tiene que haber pues, el tema de la pobreza, no tiene que haber la salud. Entonces, si ya metemos que esa cooperativa o ese grupo de personas tiene que sobrevivir, tiene que luchar contra la pobreza, tiene que mejorar todo el tema de salud que tiene, oye, tenemos que hacerlo sostenible y tenemos que hacerlo permanente en el mercado. Entonces, ya va en contra un poco de la esencia, ¿no? Pues si algo se hace sostenible, tiene que ser económicamente bueno. Y la esencia la va perdiendo, porque tiene que preocuparse por producir todo el tiempo. Pero de repente el reto está en no perder la esencia. No digo que esté mal. No esté mal, pero el reto en sí mismo... Ni que sea malo. Digo que a lo mejor se están confundiendo los objetivos tanto del comprador como del productor. Pero esos objetivos están en relación a las necesidades del mercado. En función a lo que tú dices, ¿cuáles son las líneas directrices, cuáles son los pilares filosóficos que sostiene el comercio justo? Es el tema de equidad. Si se rompe el tema de equidad, entonces ya no es comercio justo. ¿Ok? Es que entonces, se ha roto ese tiempo. Eso es lo que no se tiene que perder. Y tú lo dices. Se ha perdido. Se ha perdido. Pero... Claro, lo que ocurre es que en todo este tiempo no se están creando nuevos formatos, para decirlo filosófico, por ejemplo, para generar una nueva esencia, ¿no? No, ya hemos pasado de ser primitivos en el comercio justo, pero ahora vamos a ser un poco más modernos con el comercio justo. Pero ¿qué ocurre? Cuando hablaban, por ejemplo, de las grandes empresas de productos deportivos,
que se descubrió que las pelotas las cosían los niños de dos países y que no ganaban más que €1 al mes. Pues se arregló el problema cuando la empresa negoció con el gobierno donde vivían esos niños. Y se descubre que los niños seguían ganando lo mismo, seguían trabajando lo mismo, y el dinero que ingresaba la empresa por el comercio justo y el precio justo ya tenía más filtros a través de los gobiernos de turno, ¿no? Y eso sigue pasando en los países subdesarrollados. Y lamentablemente, pues oye, eso no se ha... Lo mismo ha pasado con aquí, con las grandes empresas españolas de textiles, por ejemplo, que es muy conocida, no voy a decir el nombre, que dicen lo mismo, es que cosen y están explotando. No, en todo caso, la explotación es del gobierno de esta gente que está trabajando, porque los acuerdos no se hacen con la empresa ni se hacen con el trabajador, que el origen era ese del comercio justo. Se hace con el gobierno de turno, que está, oye, mira, yo voy a pedirle a esta gente que me produzca tanto. Y los gobernantes de turno, pues mira, es tanto. Aquí te matriculas y no te preocupes que ya yo veré que esto funcione y que esta gente gane lo que tenga que ganar. Que gane lo justo. Lo justo para sobrevivir. Eso ya de justo pasó a justificación. Porque realmente, oye, y ocurre con todos los países, los países de estos que salen todos los inmigrantes que van llegando a las costas europeas. Oye, cada cierto tiempo tienen que ir los presidentes de los países europeos a negociar con estos países para que les puedan devolver a sus nacionales. Mira, Fernando. Y de estos casos, ¿cuánto cobran por cada uno? Para devolvérselos, si no, no los aceptan. Fernando, Jesús, algunas veces yo pienso, no sé si estás de acuerdo conmigo, el comercio justo se convirtió en una alternativa al neoliberalismo. Pero al final de cuentas, el comercio justo, con el discurrir del tiempo, ha llegado a tener comportamientos neoliberales. Claro, finalmente el comercio justo lo que tiene que hacer es esto, o lo que ha hecho, es adaptarse un poco al mercado. Porque cuando hablamos de comercio justo, hablamos prácticamente de todos los mismos pasos de cualquier empresa común y corriente que va por esto. Estamos hablando de proveedores, estamos hablando de insumos, estamos hablando de agricultores, de trabajadores, de peones, estamos hablando de marcas, estamos hablando de comerciantes, de minoristas, de mayoristas y finalmente hablamos de consumidores, que es lo normal, digamos, en cualquier tipo de empresa, al margen que sea comercio justo. O lo que sea. No. Yo creo que hubo en determinado momento de parte de muchas empresas de querer adoptar, digamos, el eslogan, el logo, el sentimiento, digamos, del comercio justo a cualquier cosa que a lo mejor no lo era, ¿no? Era es como ponerte el polito con el logo. Claro, decía, bueno, esto lo hacemos con comercio justo. Y yo creo que finalmente lo que siempre decimos, ¿no? O sea, el tema de las estandarizaciones, la calidad, los procesos y las certificaciones que de alguna manera te dicen si tal empresa está cumpliendo determinadas normatividades o no, y también tiene que ver con el comercio justo, ¿no? Porque alguien finalmente tiene que supervisar y ver por lo menos si se está cumpliendo la mayor parte de las cosas de lo que es comercio justo para poderlas diferenciar precisamente de aquellas que no son comercio justo. No quiere decir que el otro comercio que no sea justo sea ilegal o sea malo, simplemente que no cumple a lo mejor con todos los criterios que se han establecido para lo que es el comercio justo. Mira, yo puedo hablar por Europa, ¿no? Aquí hay casos, por ejemplo, en que resulta que el producto que viene certificado por una gran empresa que está certificada precisamente como con el comercio justo, con el Fair Trade, que es un sello que cuesta dinero, resulta que te venden el producto con el precio que viene de origen, pues dicen que es el precio que me han dado y es un precio que es a veces superior al precio de un producto, como decía antes, similar o equivalente. Entonces, ¿qué se convierte? Ese producto se convierte en un producto gourmet, a pesar de que a lo mejor no es la calidad, no supera al producto que cuesta un poquito menos, pero al ya tener un precio superior, por es de origen del comercio justo,
pues te lo están vendiendo como un producto gourmet. Entonces tú lo consumes y dices, oye, pues no, esto no está para este precio, ya, pero es que es el comercio justo y le estamos dando de comer a esta gente y a esta gente está luchando contra la pobreza, está mejorando su sistema de salud y está generando, ya, pero es que ahí viene Es lo mismo con el producto, digamos, que tú te vas al supermercado, al mercado a comprar carne, patatas, manzanas y lo que fuese, o te vas a una tienda especializada en productos ecológicos, agroecológicos, sí, que no tienen insecticidas, que son producidos de determinada manera, envasados uno a uno con la mano, y al final te cuesta el doble. claro. Pero son nichos de mercado finalmente, o sea Sí, que... Claro, perfecto, son nichos. pero esos productos ecológicos no compiten con la etiqueta de, oye, yo soy más justo que los otros, ¿eh? No, no, yo No, pero compito sí con la compiten, etiqueta, yo, pero sí compiten al decir que su elemento diferenciador con respecto a la sí, patata o sí, la manzana que tú compras en pero el mercado, ahí entra el análisis no, de que no mi coste es tiene... más alto porque yo no uso esto y porque tengo que darle más cuidado a mi trabajo, ¿no? Esa Claro. es la competencia, en mi coste. Pero Ujú. realmente en el comercio justo los costes no es que se hayan aumentado, ni simplemente es lo que Es ellos que no sí se han mejorado, a lo incrementan. mejor no mejoran. Es que sí se incrementan, porque precisamente estamos hablando de un tema, por ejemplo, para que sea Ujú. comercio justo, un producto, ¿vale? Tiene que también estar, digamos, primero los trabajadores con un estándar, digamos, Medianamente aceptable. Sí, aceptable, digamos, tienen que ¿no? Para cobrar que un sea sueldo comercio. decente, Porque si hay tienen explotación infantil, no es comercio exactamente. justo, ¿vale? Si se trabaja más horas de las que estandarizadas en el país o lo que normalmente se establece de la jornada de las 8 horas, pues tampoco es comercio justo. Si se utilizan, por ejemplo, tintes que sean contaminantes, pues tampoco es comercio justo. Entonces, eso va a encarecer obviamente la producción, ¿vale? Entonces, esos son los criterios del comercio justo finalmente, ¿no? Entonces, se va a encarecer el producto necesariamente, ¿no? Pero, Pero, pero hay un pero nicho para ello. por eso, acá lo que tenemos que entender y de repente tenerla bien claro es justamente lo que dices. Acá es una cuestión de segmento. Hay un segmento que está dispuesto a pagar, ¿ok? Simple y llanamente porque tú le estás diciendo que estos productos están, unos, hechos de una manera en que se conserve el medio ambiente, dos, que no se está generando sobreexplotación, y tres, que la gente está ganando lo justo. Entonces, a partir de ahí, el mercado es el que está dispuesto a pagar, ¿ok? Por esa diferenciación. Inclusive, yo me voy, mira, de repente, ahora, para todo este tema, antes, de repente 10 años atrás, pensar en el comercio justo, si tú no tenías los operadores bien identificados en la zona donde tú querías exportar, pucha, tú prácticamente era casi imposible poderlo hacer, ¿ok? Tenías que tener un operador en el lugar que era el que iba a mover. Ahora, piensa tú en un mundo globalizado, en un mundo de redes sociales. ¿Qué tanta segmentación de manera de un rayo láser podemos entrar para poder atacar justo a ese nicho de mercado al cual tiene todas esas características: defensor del medio ambiente, ecológicamente responsable, que cuida con lo que se pone y lo que compone todo en su casa, ¿ok? Y que está dispuesto a pagar por productos que tengan esas características. Yo puedo, a través de redes sociales, focalizando, llegar puntualmente y con una propuesta interesante a esos mercados. ¿Ok? Por lo menos Mira, allí yo comienzo a manejar, porque yo lo que he visto, discúlpame Fernando y con sí, esto sí, sí, termino, sí. lo que he visto que muchas veces el producto se encarece más que por el producto mismo, por la cadena de suministros. Porque el pata, que el artesano está en Ayacucho y de repente pasa un nodo acá en Lima y de ese nodo en Lima pasa al más grande, que es el que tiene los contactos afuera. Entonces, en toda esta cadena
se va, al final de cuentas sigue como el papero acá en Perú, ¿no? Que en el campo la papa cuesta 70 centavos y cuando llega al mercado la papa está a 2,50 soles. ¿Ok? Ese tema de la cadena, ahí está el problema. Es que eso es lo que, lo que dices tú y lo que decía hace un momento Jesús, ¿no? El comercio justo va a depender de que haya, por ejemplo, en el tema de recursos humanos, que funcione bien, que todos trabajen lo que tengan que trabajar, que ganen lo que tengan que ganar, que no haya diferenciación, que la gente cumpla unos horarios de respetables y decentes, ¿no? Que no haya explotación ni infantil ni de ninguna otra persona. Eso me parece bien, pero lo que, y eso genera un coste, ¿no? Un coste operativo que tú, César, pues lo conoces perfectamente. Pero también el insumo que usas, el proceso que te has, has planificado, a lo mejor dice, yo mi producto lo saco y voy a utilizar estas cajas que me las vende Pepito Pérez, que es de aquí, que vive al lado de nuestro negocio. Pero las cajas que te da Pepito Pérez te cuestan, pues a lo mejor el 15% más caras que la que te puedes comprar en otro proveedor. Pero tú no quieres hacer eso. Entonces tu producto ya va aumentando su coste. Y el precio al que te lo va a comerciar es de X, pero es de X más 1. Entonces, la idea del comercio justo es, tal cual tú lo has hecho, lo vas a vender. ¿Dónde viene el problema, ¿no? Como tú dices, César, llegas a un punto aquí y el otro nodo lo tiene que utilizar el que lo va a transportar o se lo va a llevar. Lo va a llevar a un precio de X más 1 más 1. X ya son más variables. Lo que ocurre, que ya ese producto no está satisfaciendo a ese segmento o a ese nicho de mercado que tenía en su momento cuando se comenzó a negociar. Entonces ahí vienen las ONGs y dicen, oiga, mire, usted tiene que no cambie su proceso, pero sí mejore su proceso. A lo mejor más le interesa decirle al proveedor de esas cajas que le cuestan más caras, que vea cómo la hace el otro y que se la puede vender a usted o se la puede proporcionar a un precio menor, sin perder dinero. Y con su otro proveedor también mejore su proceso, con lo cual, ¿qué significa? Que tú no vas a cambiar tu proceso de producción, pero sí lo vas a mejorar. ¿Y eso qué significa? Que tu precio va a salir a lo mejor más ajustado para que sea competitivo a partir de esa cadena. Porque de lo contrario, lo único que estás haciendo es que te vayan cambiando a ti por otro que tenga un proceso que esté mejorado o que haya mejorado su proceso. Y así van saliendo muchos otros proveedores que dicen, oye, pues yo lo tengo a X menos 1. Entonces, pues vale, me interesa más este. Y te voy dejando. Y comienza la competición entre cada uno de los comerciantes justos que se van a ir pisando, como dicen en Perú, se van a ir pisando el poncho cuando puedan. Entonces, no se trata de cambiar el proceso productivo, se trata de mejorar. Y ahí es donde entran las ONGs que van y te dicen, lo que he dicho, puedes mejorar en esto y en esto. Puedes modificar esto, puedes mejorar esta parte, eliminar esta otra parte. Y no te estoy diciendo que cambies tu producción o que uses insecticidas o que no lo envuelvas así. No, te estoy diciendo que en vez de envolverlo con la mano derecha, pues es mejor utilizar la izquierda para que te salga más rápido y mejor. En vez de ponerlo aquí, no lo pongas allá porque estás haciendo dos pasos que no interesan, ¿no? Y es de ahí donde el comercio justo creo que está patinando. No sé, Jesús, creo que tú has tenido mucha más experiencia y estás más informado con respecto hasta qué punto se están desarrollando el tema de las cadenas logísticas que entren en la plataforma de comercio justo. Algo importante, por ejemplo, con respecto a tu pregunta, es el tema de la trazabilidad, ¿no? Entonces, igual que en otros productos, pues aquí en el comercio justo lo que se busca precisamente es esa trazabilidad, que yo pueda saber como consumidor este producto, de dónde ha venido, quiénes son los proveedores y a quién va a beneficiar, quién es el beneficiario final de este producto, ¿no?
Entonces, nosotros, por ejemplo, en algunos proyectos que hemos ejecutado ahí, ya sea, por ejemplo, en Perú, que hemos ejecutado varios, en Cajamarca, en Ayacucho, con el tema de la producción de aguaimanto. Aguaimanto. Apoyamos a varias cooperativas y a varias comunidades campesinas en la producción de aguaimanto dentro del marco del comercio justo. Entonces, donde el beneficiario final, finalmente son esas comunidades campesinas. Les apoyamos en todos los procesos para que se garantice el tema del comercio justo, incluyendo el riego tecnificado. O sea, porque sea comercio justo no quiere decir que no se use algún tipo de tecnología que se para adapten. mejorar la productividad, ¿no? Les ayudamos, por ejemplo, a que estas comunidades campesinas aprendan a lo que es, digamos, todo lo que son abonos orgánicos e insecticidas orgánicos, ¿no? Para no utilizar insecticidas, mejorar la tierra, para en un determinado momento poder certificar la tierra como tierra, digamos, ecológica, ¿no? Entonces, que al final tu producto va teniendo más valor, o sea, digamos, por el tema de la producción, el tema de la tierra, tu producto va teniendo más valor cuando llega al consumidor final. Luego, en la elaboración, porque ya desde el momento que era una comunidad campesina, una asociación, ya ese producto adquiere un valor. Tierra certificada ecológica adquiere otro valor, ¿no es cierto? Y si luego en el proceso de producción empiezas a darle un valor agregado al aguaimanto, que fuimos una de los primeros en llevar mermelada de aguaimanto al mercado, con supermercados peruanos que los compraba y los ponía en Plaza Vea y otro más por ahí. Te estoy hablando de un proyecto del año 2005, 2006. Fuimos los primeros en sacar las mermeladas de aguaimanto y una serie de cosas, ¿no? Con el aguaimanto. Entonces, cuando llega al mercado, al supermercado, estaba la trazabilidad y porque estabas ahí, sabías tú finalmente quién era ese beneficiario, quiénes lo producían, sabías que era una asociación o una comunidad campesina de Cajamarca, de un pueblo de Cajamarca, ¿no? Entonces, eso es el valor agregado, que cuesta más caro que una mermelada común, que no ha tenido todos estos procesos o no se ha visibilizado todos estos procesos, pues sí, va a ser un poco más cara. Pero finalmente lo que decía hace un momento también César, ¿no? O sea, es que hay un nicho de mercado para ello. Entonces, que va a escoger entre todos los productos porque estoy yo, por 1000 motivos, entre ellos porque estoy muy sensibilizado y voy a comprar un producto al margen de su precio, voy a comprar un producto que me diga que tiene que este producto cumple todas estas características y todos esos criterios en el cual yo creo, ¿no es cierto? Entonces, es un nicho de mercado simplemente, ¿no? Entonces, que yo creo que también, o sea, no porque sea un comercio justo, tiene que estar al margen de las reglas del mercado. Del mercado, ¿no? sí. Está dentro de las reglas del Eso, mercado, juega con las reglas del mercado. Yo te cuento una experiencia, perdón, discúlpame Fernando, en Iquitos. Cuando estuvimos trabajando un proyecto para mejora en primera transformación de la madera, me tocó una señora que hacía cáliz de madera, maderas raras, y todo lo que es menaje de cocina. Ahí debo tener una de las cosas que me regaló. Su vaso podía costar $100, pero la competencia en la puerta del aeropuerto lo tenía a 30 soles. ¿Pero por qué tomaba ese valor? Porque la señora tenía contactos con comunidades nativas. Y las comunidades nativas tenían ubicados todos los tipos de árboles que estaban dentro de su territorio tumbados. Y justamente de esos árboles tumbados, en la medida en que ella los necesitaba, los nativos iban cortando y le iban suministrando la madera para que ella lo puedan procesar. Y eran maderas bastante nobles. Y ella lo único que se encargaba, ¿qué cosa era? Era transformarla vía torneado, ¿ok? Y darles el acabado. Pero eso le daba un determinado valor.
Y mucho más valor pudo lograr cuando pudo certificar ese tema en la cadena, porque primero comienza como una historia, ¿no? Esto viene de las tribus de no sé dónde que cogen de los árboles tumbados dentro de la selva, bla, bla, las fotitos con los nativos cortando. Y hay un nicho de mercado, no pretendas que todo el mundo te va a comprar, pero sí va a haber un pequeño lote que te compra 3, 4, y con esos 3, 4 cubriste todas tus operaciones de la quincena. Claro, pero yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y con César en Eres ese... escéptico, Fernando, al comercio justo. No, todo lo contrario. Yo lo que digo es que la esencia que le ha perdido, por ejemplo, cuando tú dices, Jesús, que tiene su nicho de mercado, efectivamente, esa señora o lo que tú decías, ¿no? Tienen su nicho de mercado. Pero no olvidemos que los nichos de mercado están compuestos por consumidores. Y consumidores, el consumidor por naturaleza, pues tiene su forma de comprar. Pues puede ser racional, puede ser emocional, puede ser por compatibilidad, por asociacionismo con algo, o porque le gusta, o porque es de la tierra de donde viene. Pero o haces crecer tu nicho de mercado o tu nicho de mercado se va a ir reduciendo. Entonces ya no, y ya no va a ser tu producto, como decía César, vas a vender 3 o 4 a $100, cuando a lo mejor tú necesitas regalar algo, vas a comprar en el aeropuerto 10 para regalar y vas a decir que viene de la señora esta. Y a veces, pero el que lo recibe no lo va a saber. Sí. Pero ¿Cuándo viene el tema de la trazabilidad? Pues cuando tú identificas el origen en el producto y es claramente identificable. Pero lamentablemente hay muchos productos que ya no tienen esa identificación, que ya no se pueden identificar tan fácilmente como antes. Pero justamente ese es el paso que tú tienes que, el siguiente paso que tú tienes que dar para poder tener una viabilidad o una sostenibilidad en el tiempo. ¿Ok? Claro. Ese es porque al final de cuentas, la compra emocional va a haber. Pero cuando tú logras demostrar, igualito, pues cuando tú estás de viaje, tú dices, ok, esto, para los que saben, que me cuesta un sol, para los que saben que me estoy yendo a tal sitio, y esto sí se lo voy a llevar a la persona que amo, o sea, que me gasto $100. ¿Ok? Ahí tienes tus dos compras diferenciadas. Pero si esa persona que tú le has comprado el de $100 logra trazabilizar su proceso para incluirlo dentro de su propuesta de valor, eso está asegurando una sostenibilidad del producto en el tiempo. Porque de otra manera, sí, te digo, lo comprará él, lo comprará de repente el hijo, pero la siguiente generación de repente ya no la compra. Porque siguiendo un poco con la lógica de César, por ejemplo. Hay dos aspectos muy importantes dentro de lo que es al margen, digamos, del comercio justo, sino ya ahora hablamos del movimiento del comercio justo y de las organizaciones que trabajan el comercio justo. Hay dos cosas importantes que se hacen de forma paralela, que es la incidencia política, por un lado, para que se puedan aprobar una serie de normas y leyes en cada uno de los países para favorecer al comercio justo de alguna manera y de alguna manera poner algunas, digamos, paredes o cosas, digamos, cosas que no perjudiquen al tema del comercio justo, ¿no? O al comercio tradicional, ¿no? Sin caer en el proteccionismo. Sí, por un lado está la incidencia política que siempre se hace, ¿no? Para una serie de leyes y normas que favorezcan esto. Y por otro lado, la sensibilización. O sea, el comercio justo no va al margen de la sensibilización. Constantemente la idea del comercio justo ya como movimiento y como organización, digamos, y de las propias ONGs que participan en ello y las asociaciones, está un poco explicar esa labor pedagógica, ejercer con la gente esa labor pedagógica de explicarles qué cosa es el comercio justo, de dónde viene, qué se hace, qué se pretende y finalmente a quién se beneficia con todo este proceso, ¿no? Precisamente para evitar que decaiga, ¿no? O que se vaya reduciendo ese nicho de mercado, ¿no? El objetivo es, como tú dices, Fernando, es ampliarlo. Y para eso se establecen estas dos actividades, digamos, como organización o como movimiento social, ¿no? Entonces, que es la incidencia y por otro lado la sensibilización. Completamente de acuerdo. Mira, Jesús, y es más, para ampliar un poco lo que dice Jesús, esto del comercio justo ya lleva muchos años, pero bastantes, a lo mejor 40 años o un poco más, quizás.
llega un momento en que el comercio justo se publicitaba, por decirlo de alguna forma, pues del boca a boca, de forma familiar, entre amigos, ¿no? Pero cuando se comienza a generar de forma más, comienza a aumentar lo que es la promoción del comercio justo, se comienza a utilizar la publicidad, y la publicidad hace 15 años era cara, sigue siendo cara. La publicidad, pues en los medios, que se veía mucha publicidad de comercio justo en la televisión, en los periódicos, porque era visual. La publicidad que había que darle al comercio justo para que la gente sepa de dónde venía, sepa los problemas que tenían esas personas que trabajaban en el comercio justo, había que visibilizarlo. Y la publicidad era cara, porque se hacía en prensa, se hacía en televisión, se hacía en radio, los medios de publicidad clásicos de la época. Ahora que la publicidad es mucho más fácil a través de las redes sociales, es mucho más accesible, realmente, ¿cuánto de esa publicidad vemos diariamente en las redes sociales? No me quiero equivocar, pero creo que muy poco. Vemos más solicitudes de ayuda, de gente que no se puede vacunar, pero realmente de comercio justo, yo creo que hay poco o muy poco en las redes sociales, ¿eh? Sí, que se publicitan ahora mismo. Date cuenta que actualmente, si tú vas a varios supermercados de aquí de Madrid al menos, y de diversas partes del mundo, ya tienen por lo menos 1 o 2 estantes dedicados al tema del comercio justo, ¿no? Lo que no había hace 10 años. Sí, pero al margen de eso, yo digo, la publicidad que necesita eso a nivel nacional. Poco a poco va avanzando, o sea, porque esos cambios, como dicen, ¿no? Los cambios culturales, y el consumo es un tema cultural finalmente, son lentos y paulatinos, ¿no? Entonces, que necesita muchos años de trabajo para lograr ese cambio finalmente en los patrones de consumo que tenemos unos y otros, ¿no? Entonces, generalmente estamos acostumbrados un poco al consumo tradicional, ¿no? O sea, no tenemos esa especialización como consumidores, ¿no? Es decir, de ver un producto, cogerlo, leerlo, qué es lo que dice, de dónde viene, dónde se fabricó, quién lo hizo, o sea, no sabemos, no vemos la trazabilidad de los productos. Normalmente en nuestras compras cotidianas no lo hacemos. Es porque no tenemos una educación como consumidores finalmente, ¿no? Jesús, hay otros Fernando. países y culturas que sí lo hacen. Por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo los nórdicos, que hacen una comparación de todos los productos, de dónde viene, de qué país, saben que tiene los porcentajes de grasa, de azúcar, si está elaborado con azúcar, con panela o con algún edulcorante, etcétera. Lleva palma, no Jesús, palma, Fernando, mira, solamente para hacer una acotación, justamente a raíz de lo que hemos estado conversando, y ahora me han botado a la biblioteca y me da acceso a algunos libros. En el año 1998 tuve la oportunidad, me invitaron, ¿no? Porque recién estábamos formando la universidad, a un seminario, un simposio. ¿Y cuánto habrá cambiado las cosas, no? Globalización de la solidaridad. ¿Ok? Fueron como 4 días, ¿ok? Que se desarrolló este tema, globalización de la solidaridad, un reto para todo. Justamente era lo que la plataforma de la economía solidaria, pero a partir de la economía solidaria se desarrolla todos unos temas que va desde la vida responsable hasta el consumo solidario, el consumo responsable, que es lo que tú estás hablando, y lo que se aplica en los países nórdicos. ¿Cuánto de este mamotreto, de todo esto, de todo este libro, yo me estoy preguntando, ¿cuánto de esto se habrá dejado de hacer o cuánto de esto se habrá avanzado? ¿Ok? Claro. De los resultados de este simposio. Vino muy buena gente. Mira, yo ahora mismo, un poco lo que decía Jesús, ¿no? De que ahora tú coges un producto y puedes saber de dónde viene, qué se ha hecho, qué contiene. Hay aplicaciones, por ejemplo,
que yo lo veo en mi hija, lo veo en mi mujer, que tienen aplicaciones en el móvil, que van al súper y cogen un producto, lo escanean y dicen, bueno, pues tiene esto, el food reel, que este producto es está súper procesado, que es bueno, no es bueno. O sea, ya se puede ver a través de los escáneres todos los componentes, si tiene más grasa, menos grasa, si es mejor o es peor, o está muy recontraprocesado, dice. ¿Por qué no puede haber una aplicación de esas para ver todos los productos, la trazabilidad del comercio justo? Mira, este producto viene de aquí, de ahí, se ha hecho así, así. Es justamente cuando tú ya desarrollas la trazabilidad de la cadena de suministros, el siguiente paso, que es el contacto con el cliente, es donde tú ya comienzas a implementar todos estos temas de IQR, ¿no? El hecho de que el consumidor venga y dice, mira, este producto ha pasado de A, de B, de C, de D. ¿Ok? En este producto han contribuido tantas personas. Tú mira, por ejemplo, el tema del cacao, a raíz de este señor de Marcelo. El tema del cacao, el tema de cacao africano. Tú vas a tener dos tipos de cacao. Claro. Aquel cacao que te compra en Nestlé y te lo compra por toneladas, y el cacao sostenible. ¿Ok? Entonces, ese cacao sostenible, yo me imagino que allá en los países nórdicos y en España mismo tendrán el IQR, ¿no? Donde tú agarras, pones y tú trazas desde qué chacra viene hasta quiénes son los que lo han procesado. Pero ese es el trazado de la cadena. Es eso, ¿no? Esas aplicaciones que ahora son fáciles. Las aplicaciones estas se descargan gratuitamente. Gratuitamente, sí. Y se promocionan, ¿no? Y tú ves a toda la gente joven viendo los productos que van a consumir. No, este no, porque este sí. Oye, si ya tenemos mucho producto de comercio justo, y es más, se paga más por productos, ¿eh? Y a la gente no le importa pagar más por productos. Pero es un producto que no está muy procesado, que está poco procesado. Dice, pues no, pero más. Y no le importa pagar más. Fernando, Jesús, acuérdate que nosotros no entramos a esa nota del IQR, todos nosotros somos la generación sobreviviente. Hemos vivido sin cinturón de seguridad, con cunas pintadas con plomo, o no hemos tomado agua en el Parque de la Manguera. Estos chicos toman agua del Parque de la Manguera, se mueren. Por eso tienen que estar mirando todo lo que... No, pero ya te digo, yo extraño que el comercio justo se promocione más, sobre todo. ¿Por qué? Porque es solidaridad. Al fin y al cabo, pues los países que más sufren eso son los proveedores de ese comercio justo, que son los países como el nuestro, Sudamérica, África. Pues oye, el mismo partes de Asia, Nepal, por ejemplo, está metido en eso. Tú conoces, porque tú has visto el tema de las mochilas. Entonces, hay de todo. Pero yo lo que extraño es eso, ¿no? Que haya un poco más de promoción, que se visibilice más ese tipo de productos. Sabemos que está, pero vamos, enseñémoslo. Mire, no solo está, sino aquí está. De repente ahí está una línea. Ahí está una línea de trabajo que de repente habría que tomar un compromiso para poder comenzar a ver y desarrollar esa visibilidad, porque la visibilidad va a ayudar a romper justamente esos eslabones y que se desarrolle un nivel justo, ¿no? en la cadena de distribución y de producción. Creo que sería cosa de conversarlo un poco a raíz de lo que dice Fernando y ver la manera de cómo podemos impulsar también a todo este sector del comercio justo que de alguna manera no tiene ese eco. En el mercado internacional. Sabemos que está, sabemos que existe, pero todavía está muy, muy por debajo, digamos, de lo visible, ¿no? Entonces yo creo que sería un reto interesante que podamos asumir. Y mira, podríamos empezar, Jesús, con todas estas entrevistas que hemos hecho hace algún tiempo, con toda esta gente que ha ido generando estas plataformas de negocios, esta plataforma para que se puedan juntar proveedores y compradores, pero que creo, porque he estado yo más o menos viendo así la hemeroteca, creo que no están en el punto del comercio justo, y que tiene que haber mucho, pero que no lo es. Ese es un punto donde se puede entrar, ¿no? Estas plataformas son las plataformas las mejores que tendríamos para hacer visibles los productos que se hacen con comercio justo. Así es. Pues bueno, hemos llegado un poco ya a la hora límite. Bueno, como siempre, César, muchísimas gracias. Gracias a ti.
ideas, los aportes y finalmente en este día tan importante del comercio justo, que finalmente pues uno de los objetivos de alguna manera es lograr un impacto digamos, en la sociedad, sobre todo en los productores, pequeños comerciantes, para que puedan mejorar su calidad de vida. Muchísimas gracias, y Fernando, tú también. Yo una acotación solo para acabar. Sí. Hemos hablado de comercio justo, pero yo creo que lo que ha hecho César esta semana que ha pasado, el consumo justo no ha sido, que se ha comido los chocolates y el café. Acuérdense que me he sacrificado por ustedes y les voy a mandar un informe. Eso no ha sido consumo justo, desde luego no ha sido. Pues nada, muchísimas gracias, y con ustedes hasta el próximo viernes a las 17 horas, y siempre aquí por Activa Radio, integrando mundos, la voz de tu negocio. Hasta luego. Venga, hasta la próxima. Activa Radio RG.